Bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado /diagonal a de que estén aquí hoy. Si eres nuevo /diagonal a por aquí, bienvenido /diagonal a. Y si ya eres parte de esta familia, muchas gracias por regresar. Hoy vamos a sumergirnos en un escándalo, un romance prohibido que sacudió Turquía, literalmente. Prepárense porque vamos a hablar del amor prohibido de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu, el secreto que mantuvo a todo el país en vilo y que, bueno, sigue dando de qué hablar. ¿Están listos /diagonalas para descubrir todos los detalles jugosos? Para conocer las pruebas, los rumores y las verdades que se esconden detrás de este romance que rompió corazones, causó revuelo y, por supuesto, nos dejó a todos boquiabiertos /diagonalas. Entonces agárrense de sus asientos, porque esto se va a poner interesante. Antes de que empecemos, un pequeño recordatorio: si aún no están suscritos /diagonalas a mi canal, ¿qué esperan? Suscríbanse ahora mismo. No se pierdan ninguno de los vídeos llenos de chismes, análisis y todo lo que necesitan saber sobre las series y las estrellas turcas que tanto amamos. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sí, empecemos. Todo comenzó con Yalan, la serie que literalmente se convirtió en un fenómeno. Mert Ramazan Demir, interpretando a Ferit, y Afra Sarıoğlu, en el papel de Seyran, nos regalaron una química que traspasó la pantalla. Desde el primer momento, la conexión entre ellos fue palpable. Sus miradas, sus gestos, la tensión, era imposible no sentir la chispa. La serie, un drama romántico con toques de comedia, conquistó a millones de espectadores en Turquía y en todo el mundo. Pero lo que muchos no sabían es que detrás de las cámaras, la historia era aún más apasionante y complicada. Yalan, en español se traduce como Pájaro de la Casa del Verano, o algo similar, nos sumerge en un mundo de opulencia, tradiciones y conflictos familiares. La serie narra la historia de Ferit, un joven heredero de una adinerada familia de Gaziantep, conocido por su despreocupación y su afición por la diversión. Su abuelo Ali Sağa, un hombre con una moral férrea y un gran poder, decide que Ferit necesita sentar cabeza y encontrar una esposa. Es así como Seyran, una joven de carácter fuerte y con aspiraciones de estudiar, es elegida como la novia de Ferit. El matrimonio al principio es forzado, con Ferit mostrando su rebeldía y Seyran luchando por su independencia. Sin embargo, la trama se complica con el desarrollo de la atracción y el amor entre ambos. A medida que avanzan los episodios, los espectadores son testigos de cómo Ferit y Seyran aprenden a conocerse, a respetarse y, finalmente, a amarse, enfrentándose a los obstáculos que se interponen en su camino, ya sean familiares, sociales o personales. La serie, producida por OGM Pictures, rápidamente escaló posiciones en las listas de audiencia turcas, rompiendo récords y estableciéndose como un referente en el panorama televisivo. La dirección, el guión, la fotografía y, por supuesto, las actuaciones de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu contribuyeron al éxito rotundo de Yalan. La serie aborda temas como el choque entre la tradición y la modernidad, el poder y la ambición, el amor y el desamor, todo ello enmarcado en un entorno de lujo y sofisticación. Pero, como suele ocurrir, el éxito de la serie no solo se limitó a la pantalla. La química entre los protagonistas, la intensidad de sus interpretaciones y la pasión que transmitían, generaron una conexión especial con el público. Los fanáticos, ansiosos por conocer más sobre sus ídolos, comenzaron a indagar en sus vidas personales, a seguir sus movimientos en redes sociales y a especular sobre su relación fuera del set. Afra Sarıoğlu, una actriz con una trayectoria ya consolidada, y Mert Ramazan Demir, quien estaba en pleno ascenso a la fama, empezaron a pasar mucho tiempo juntos. Los fanáticos, siempre atentos, comenzaron a notar detalles, pequeños gestos en redes sociales, fotos sospechosas, comentarios que insinuaban algo más que una simple amistad entre compañeros de trabajo. Los rumores comenzaron a circular como la pólvora. Afra, nacida el 2 de diciembre de 1997, había construido una sólida carrera en la industria del entretenimiento turca. Desde muy joven demostró su talento para la actuación, participando en diversas producciones que le valieron el reconocimiento del público y de la crítica. Antes de Yalan, Afra ya era conocida por su participación en series como Fazilet and Bekler y Redmen, entre otras. Su belleza, su carisma y su capacidad para interpretar personajes complejos la habían convertido en una de las actrices más prometedoras de su generación. Mert Ramazan Demir, nacido el 14 de mayo de 1998, era relativamente nuevo en la escena actoral.
Aunque había participado en algunas producciones anteriores, como Mutese Mikili y Redmen, fue Yalan la serie que lo catapultó a la fama. Su interpretación de Fer It, un personaje con múltiples facetas, le valió el reconocimiento y la admiración de miles de fanáticos. Su atractivo físico, su talento interpretativo y la química que demostraba con Afra Saraolu lo convirtieron en uno de los actores más deseados del momento. En ese momento Afra mantenía una relación con Mert Yazkolu, también actor. Una relación que aparentemente era sólida y estable. Se les veía juntos en eventos, compartiendo fotos en redes sociales y demostrando su amor. Mert Yazkolu, al igual que Afra, es un actor conocido en Turquía, con una carrera en ascenso. Sin embargo, el corazón tiene razones que la razón desconoce, ¿verdad? Y la conexión entre Afra y Mert Ramazan Demir era innegable. Se decía que en el set, la tensión entre ellos era palpable. Se rumoreaba que compartían risas, confidencias y momentos de complicidad que iban más allá de lo profesional. Y entonces, llegó la bomba. Fotos filtradas a la prensa mostraron a Afra y a Mert Ramazan Demir juntos, en situaciones comprometedoras. Abrazos, caricias, miradas, ya no había forma de negar lo evidente. El secreto o el romance prohibido había salido a la luz. Las imágenes captadas por los paparazzi mostraban a los actores compartiendo momentos de intimidad fuera del set de grabación. Las fotos publicadas en medios de comunicación y difundidas en redes sociales dejaron en evidencia la relación sentimental entre Afra y Mert Ramazan Demir. El impacto en Turquía fue enorme. Los medios de comunicación se volcaron en el tema, los programas de chismes dedicaron horas a analizar cada detalle, y las redes sociales explotaron con comentarios y especulaciones. La opinión pública se dividió, algunos apoyaban la nueva relación, celebrando la pasión y la conexión entre los actores, otros, en cambio, criticaban la infidelidad y defendían la relación anterior de Afra. La noticia del romance prohibido entre Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir generó un intenso debate en la sociedad turca. Por un lado, muchos fanáticos celebraron la química y la conexión que ambos actores demostraban en la serie Yalan. Para ellos, la relación entre Ferit y Seyran había traspasado la pantalla, y veían en el romance de Afra y Mert Ramazan Demir la confirmación de esa conexión especial. Por otro lado, la noticia también generó críticas y cuestionamientos. La infidelidad de Afra al romper con su anterior pareja, Mert Yazkolu, fue duramente juzgada por algunos sectores de la sociedad turca, que condenaron la ruptura de la relación y la falta de respeto hacia su expareja. Algunos incluso criticaron la moral de los actores y cuestionaron su comportamiento. La situación para Afra fue particularmente difícil. Se enfrentó a críticas, a juicios y a la presión mediática. La actriz, conocida por su profesionalismo y su discreción, tuvo que lidiar con la exposición pública de su vida privada de una manera que sin duda, no esperaba. Afra, que siempre se había mantenido alejada de los escándalos y había priorizado su carrera profesional, se vio de repente en el centro de la polémica. Tuvo que enfrentar los cuestionamientos de la prensa, los comentarios de los fanáticos y la presión de la opinión pública, lo cual sin duda afectó su estado de ánimo y su bienestar emocional. Mert Ramazan Demir, por su parte, también se vio en el ojo del huracán. Su ascenso a la fama se vio salpicado por este escándalo. Sin embargo, su popularidad no disminuyó, al contrario, el interés por él aumentó aún más. Muchos admiradores lo defendieron, argumentando que el amor no se puede controlar y que cada uno tiene derecho a ser feliz. Los fanáticos de Mert, que ya admiraban su talento y su atractivo físico, lo apoyaron en este momento difícil. Defendieron su derecho a ser feliz y a vivir su amor sin que nadie los juzgara. La relación de Afra y Mert, a pesar de las críticas y los obstáculos, se mantuvo firme. Se les ha visto juntos en numerosos eventos, compartiendo momentos de felicidad y demostrando que su amor es real. Aunque al principio intentaron mantener su relación en privado, con el tiempo se han mostrado más abiertos a compartir su felicidad con el mundo. A pesar de las dificultades, Afra y Mert demostraron que su amor era más fuerte que las críticas y la presión mediática. Pero la historia no termina aquí. Las secuelas de este romance prohibido aún se sienten. La ruptura de Afra con su anterior pareja, el impacto en la imagen de ambos actores, y la continua atención mediática han marcado sus vidas. Pero también ha habido cambios positivos. Afra y Mert Ramazan Demir han demostrado ser fuertes y resilientes, superando juntos los desafíos y consolidando su amor.
Su relación, que comenzó en secreto, se ha convertido en un símbolo de valentía y de la búsqueda de la felicidad. Además, la serie Yalan ha continuado cosechando éxitos, impulsada en parte por el interés del público en la vida personal de sus protagonistas. La química entre Afra y Mert en la pantalla sigue siendo un imán para los espectadores, y su historia de amor fuera del set ha añadido una capa extra de emoción y fascinación a la serie. El éxito de Yalan no solo se debe a la trama y a las actuaciones, sino también a la conexión que el público siente con sus protagonistas, lo cual ha contribuido a su continua popularidad. Este romance prohibido, este secreto que estremeció a Turquía, nos enseña muchas cosas. Nos recuerda que el amor a veces llega de manera inesperada y que las reglas pueden romperse. Nos muestra la importancia de la valentía y de luchar por lo que uno siente, a pesar de las críticas y los obstáculos. También nos recuerda que las vidas de las celebridades no son tan perfectas como a veces parecen, y que también ellos enfrentan desafíos y emociones complejas. Es una historia de amor, de drama, de polémica, y de cómo dos personas lucharon por estar juntas. Y aunque el camino no fue fácil, la historia de Mert y Afra sigue vigente, mostrando que el amor verdadero puede superar cualquier barrera. Después de la tormenta, Afra y Mert han continuado con sus carreras, consolidando su éxito y demostrando su profesionalismo. Afra ha seguido participando en proyectos exitosos, y Mert ha continuado cautivando al público con su talento y carisma. Ambos han aprendido a lidiar con la atención mediática y a proteger su vida privada, sin dejar de compartir momentos de felicidad con sus seguidores. La historia de Afra y Mert es una muestra de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y de cómo, a pesar de las adversidades, es posible ser feliz. Su relación, que comenzó como un secreto, ha demostrado ser más fuerte que las críticas y los obstáculos, y ha inspirado a muchos a creer en el amor verdadero. Bueno, y con esto llegamos al final de este vídeo, pero qué historia, Espero que hayan disfrutado de este análisis del romance prohibido de Mert y Afra tanto como yo disfruté investigando y contándoselos. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parece esta historia? ¿Creen que hicieron bien en seguir sus corazones? ¿Qué opinan sobre la reacción del público y los medios? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos. Y antes de que se vayan, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y sobre todo, suscribirse al canal. Así no se perderán ningún chisme ni análisis sobre el mundo de las series y las estrellas turcas. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao.